durante la Gran Depresión, cuando el dinero escaseaba y el futuro parecía incierto para millones de familias. En un pequeño pueblo de Dinamarca, un hombre común luchaba simplemente por salir adelante. Su nombre era Ole Kirk Christensen, un carpintero que veía como el mundo a su alrededor se desmoronaba mientras intentaba mantener a su familia unida. Los pedidos desaparecían, los incendios destruían su taller, y cada nuevo intento parecía terminar en fracaso. Pero en medio de esa crisis, Ole tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. En lugar de rendirse, decidió enfocarse en algo simple, algo pequeño, algo que pudiera llevar alegría, incluso en los tiempos más difíciles, a juguetes para niños. No eran grandes inventos ni productos lujosos, eran juguetes de madera hechos a mano, creados con cuidado, paciencia y una idea muy clara en mente: hacer bien las cosas, sin importar lo duro que fuera el camino. Sin saberlo, ese carpintero estaba poniendo la primera pieza de un imperio que décadas más tarde estaría presente en casi todos los hogares del mundo. Un imperio construido bloque a bloque, error tras error, caída tras caída, porque la historia de Lego no es solo la historia de juguetes, es la historia de la perseverancia, de aprender del fracaso y de creer que incluso la idea más pequeña puede convertirse en algo gigante. Hoy Lego es sinónimo de creatividad, imaginación y juegos sin límites. Pero antes de convertirse en una de las compañías más importantes del planeta, fue solo el sueño frágil de un hombre que se negó a rendirse. Esta es la historia de cómo unos simples juguetes de madera se convirtieron en Lego, una de las marcas más influyentes de todos los tiempos. Ole Kirk Christensen nació en 1891 en una pequeña granja de Dinamarca, en una familia humilde donde el trabajo duro no era una opción, sino una necesidad. Desde muy joven aprendió que nada se regalaba y que cada cosa debía ganarse con esfuerzo. A los 14 años dejó su hogar para convertirse en aprendiz de carpintero, viajando de pueblo en pueblo, perfeccionando su oficio y soñando con algún día tener su propio taller. Después de años de trabajo, Ole logró establecerse como carpintero en la ciudad de Milán. Fabricaba muebles, casas y herramientas para agricultores locales, y aunque su negocio no lo hacía rico, le permitía vivir con dignidad. Sin embargo, la vida pronto le demostraría que el camino al éxito no sería sencillo. En 1924, una tragedia golpeó su taller. Un incendio provocado accidentalmente por sus propios hijos redujo todo a cenizas. Lo que para muchos habría sido el final, para Ole se convirtió en una prueba de carácter. En lugar de rendirse, decidió reconstruir el taller, esta vez más grande y mejor. Pero el destino volvió a ponerle obstáculos. Con la llegada de la Gran Depresión a finales de los años 20, la demanda de muebles cayó drásticamente. La gente apenas tenía dinero para comer, mucho menos para comprar carpintería. Ole se vio obligado a despedir empleados, reducir gastos y buscar nuevas formas de sobrevivir. Fue entonces cuando tomó una decisión crucial. Comenzó a fabricar juguetes de madera en pequeño formato, ya que eran más baratos de producir y más accesibles para las familias. Entre yoyos, camiones, animales y figuras sencillas, Ole encontró algo inesperado. A pesar de la crisis, los niños seguían necesitando jugar. Aunque las ganancias eran mínimas, aquellos juguetes llevaban algo más importante que el dinero en esperanza. En 1934, Ole decidió darle un nombre a su pequeña empresa. La llamó Lego, una combinación de las palabras danesas Leg Godt, que significan jugar bien. Sin saberlo, acababa de sentar las bases de una filosofía que guiaría a la compañía durante generaciones. Aquel primer capítulo de Lego no estuvo marcado por el éxito, sino por la resistencia. Incendios, pobreza y pérdidas constantes acompañaron a Ole en cada paso. Pero también nació una idea que nunca lo abandonaría. Solo lo mejor es suficientemente bueno. Y con esa mentalidad, sin imaginarlo aún, el mundo del juego estaba a punto de cambiar para siempre. A mediados de los años 30, Lego todavía era un negocio pequeño y frágil. Ole Kirk Christiansen trabajaba largas jornadas en su taller de Billund, fabricando juguetes de madera uno por uno, mientras luchaba por mantener a flote a su familia. La crisis económica seguía golpeando con fuerza a Dinamarca, y en muchos días Ole aceptaba trueques en lugar de dinero en comida, leña o cualquier cosa que pudiera ayudarle a sobrevivir. Aún así, se negó a bajar la calidad de sus productos, incluso cuando eso significaba ganar menos. En 1939, Europa volvió a oscurecerse con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Dinamarca fue ocupada por Alemania en 1940, y las restricciones de materiales se volvieron severas. La madera escaseaba, el metal era racionado, y el futuro del negocio parecía cada vez más incierto. Para empeorar las cosas, en 1942, otro incendio devastó el taller de Ole, destruyendo nuevamente años de trabajo. Por segunda vez en su vida, lo perdió casi todo. A pesar del golpe,
Ole no se rindió. Reconstruyó una vez más, esta vez con una visión diferente. En medio de la guerra, comprendió que Lego no podía depender únicamente de la madera. Fue entonces cuando tomó una decisión que muchos consideraron absurda: invertir en una máquina de moldeo por inyección de plástico. En 1947, Lego se convirtió en una de las primeras empresas de Dinamarca en trabajar con plástico, un material visto con desconfianza y considerado barato en comparación con la madera. Los primeros juguetes de plástico no fueron un éxito inmediato. Muchos clientes los rechazaban, prefiriendo los juguetes tradicionales. Incluso dentro de la empresa había duda. Sin embargo, Ole creía firmemente que el futuro estaba en ese material. Entre esos primeros productos, apareció una idea revolucionaria en pequeños bloques de plástico que podían unirse entre sí, inspirados en un diseño británico. Estos bloques sentaron las bases de algo mucho más grande. Mientras tanto, Ole no trabajaba solo. Su hijo, Godfred Kirk Christiansen, comenzó a involucrarse cada vez más en el negocio. A diferencia de su padre, Godfred tenía una mente estratégica y comercial. Juntos empezaron a pensar en los juguetes no como objetos individuales, sino como sistemas de juego, donde cada pieza tuviera un propósito y pudiera combinarse con otras. Al final de la guerra, Lego seguía siendo una empresa modesta, golpeada por incendios, ocupación y pérdidas. Pero algo había cambiado. La compañía ya no solo fabricaba juguetes, estaba construyendo una idea basada en creatividad, aprendizaje y juegos sin límites. Sin saberlo aún, Ole y Godfred estaban a punto de dar el paso más importante en la historia de Lego. A finales de los años 40 y principios de los 50, Lego comenzó a tomar una forma más clara. Ole Kirk Christiansen y su hijo Godfred entendieron que, si querían sobrevivir y crecer, necesitaban algo que los diferenciara por completo de cualquier otro fabricante de juguetes. Ya no bastaba con hacer productos bonitos. Debían crear algo que ningún niño olvidara. En 1949, Lego lanzó oficialmente sus primeros bloques de plástico interconectables, conocidos como Automatic Binding Bricks, aunque aún no eran perfectos y su sistema de unión era limitado. Estos bloques permitían algo nuevo para la época en construir, desmontar y volver a construir una y otra vez. A diferencia de otros juguetes, no tenían una sola forma de jugarse. Un mismo bloque podía ser una casa hoy, un coche mañana o una torre al día siguiente. Para los niños, esto era magia pura. Sin embargo, el éxito no llegó de inmediato. Muchas tiendas se negaban a vender los bloques de plástico, argumentando que los padres preferían juguetes de verdad, hechos de madera o metal. Algunos incluso decían que el plástico era una moda pasajera. Ole y Godfred escucharon todas esas críticas, pero decidieron seguir adelante. Creían que el verdadero valor del juguete estaba en la imaginación del niño, no en el material. Fue entonces cuando Godfred propuso una idea que cambiaría todo: desarrollar un sistema de juego completo, donde cada nuevo set encajara con los anteriores. Esto significaba que cualquier bloque comprado hoy serviría también para los sets del futuro. Para explicar esta filosofía, Godfred resumió todo en una sola frase: solo lo mejor es suficientemente bueno. Esa frase se convirtió en el corazón de Lego en 1954. Godfred fue nombrado director general de la empresa. Bajo su liderazgo, Lego dejó de fabricar muchos juguetes que no encajaban con esta visión y se enfocó casi por completo en los bloques. Esta decisión fue arriesgada, ya que significaba apostar todo a una sola idea, pero también fue lo que permitió que Lego avanzara más rápido y con mayor claridad. El gran momento llegó en 1958, cuando Lego patentó el diseño del bloque con tubos internos. Este pequeño cambio técnico resolvió el mayor problema de las versiones anteriores: la falta de firmeza. Ahora las construcciones eran estables, pero seguían siendo fáciles de desmontar. Sin exagerar, este diseño es el mismo que se utiliza hasta el día de hoy. Un bloque fabricado en 1958 todavía encaja perfectamente con uno moderno. Trágicamente, ese mismo año Ole Kirk Christiansen falleció, sin llegar a ver el impacto global que tendría su creación, pero su legado quedó firmemente establecido. Con una idea simple, un diseño casi perfecto y una filosofía clara, Lego estaba listo para salir de Dinamarca y comenzar a conquistar el mundo, bloque por bloque. Con el diseño del bloque ya perfeccionado, Lego entró en una nueva etapa zen: llevar su idea al resto del mundo. A finales de los años 50 y durante los 60, la empresa comenzó a expandirse fuera de Dinamarca, primero hacia otros países europeos y luego hacia mercados mucho más grandes como Estados Unidos. No fue un camino fácil, pero el concepto del sistema de juego empezó a llamar la atención de padres
y educadores. Lego no solo vendía juguetes, vendía una forma de aprender jugando. Los niños desarrollaban creatividad, lógica y paciencia mientras construían. Para muchos padres, esto marcaba una gran diferencia frente a otros juguetes que solo entretenían por unos minutos. Poco a poco, la marca empezó a ganar confianza y reconocimiento internacional. Durante esta etapa, Lego también entendió que los niños necesitaban algo más que simples bloques. Así nacieron los primeros temas o mundos de Lego. Aparecieron sets enfocados en ciudades, vehículos, bomberos y policías. Esto ayudaba a los niños a contar historias mientras jugaban, no solo a construir estructuras sin sentido. Cada caja se convertía en una puerta a un nuevo escenario. En 1968, ocurrió otro momento clave en la historia de la empresa, la apertura de Legoland, el primer parque temático de Lego, en Billund, Dinamarca. El parque fue un éxito inmediato y demostró que la marca podía ir mucho más allá de los juguetes. Familias enteras viajaban solo para ver ciudades, castillos y paisajes completos, construidos con millones de bloques. Lego dejó de ser solo un producto y se convirtió en una experiencia. Ese mismo año, Lego también dio un paso importante al entrar en el mercado educativo con Lego Education. Las escuelas comenzaron a usar los bloques como herramientas de aprendizaje, demostrando que jugar y aprender no eran cosas opuestas. Esto reforzó aún más la imagen de Lego como una empresa con propósito, no solo con fines comerciales. Para finales de los años 60, Lego ya era una marca reconocida a nivel mundial. Lo que había comenzado como un pequeño taller de carpintería, ahora era una empresa internacional que inspiraba a millones de niños. Pero el crecimiento traería nuevos desafíos, y el mayor de ellos estaba aún por llegar. Durante los años 70 y 80, Lego vivió una de las etapas más importantes y también más peligrosas de su historia. La empresa seguía creciendo, pero al mismo tiempo empezaba a enfrentar un problema silencioso. El mundo estaba cambiando, y los niños ya no jugaban como antes. Los videojuegos, la televisión, y más tarde, las consolas comenzaron a competir directamente por la atención de los más pequeños. Lego intentó adaptarse, ampliando su catálogo. Introdujo nuevas líneas como Lego Technic, pensada para niños mayores, con piezas más complejas, engranajes y mecanismos que permitían construir máquinas realistas. También aparecieron las primeras figuras articuladas y sets más especializados. La idea era clara en crecer junto con los niños y no perderlos cuando se hacían mayores. Sin embargo, este crecimiento trajo consigo un gran error. Lego comenzó a producir demasiados tipos de piezas diferentes. Cada nueva línea tenía bloques únicos que no siempre eran compatibles entre sí. Esto rompía el principio básico del sistema de juego que había hecho grande a la marca. Los costos de producción aumentaron, la logística se volvió caótica y la empresa empezó a perder eficiencia. Al mismo tiempo, Lego quiso convertirse en algo más que una empresa de juguetes. Se aventuró en ropa, videojuegos, programas de televisión y productos que poco tenían que ver con los bloques. Aunque algunas ideas funcionaron, muchas otras fracasaron y generaron enormes pérdidas. La empresa crecía en tamaño, pero perdía enfoque. A finales de los años 90, la situación se volvió crítica. Lego estaba al borde de la quiebra. Las ventas caían, los gastos se disparaban y la empresa ya no entendía del todo a su público. Era una ironía cruel. Una marca creada para fomentar la creatividad se había perdido en su propio laberinto de ideas. Este periodo fue uno de los más duros en la historia de Lego. La empresa, que había enseñado al mundo a construir, estaba a punto de derrumbarse. Pero como en toda gran historia de superación, el momento más oscuro suele ser justo antes del renacer. A comienzos de los años 2000, Lego se encontraba al borde del colapso. Las pérdidas eran enormes y el futuro de la empresa era incierto. Fue entonces cuando la compañía tomó una decisión difícil, pero necesaria, al volver a sus raíces. Lego entendió que había perdido su esencia y que, para sobrevivir, debía recordar por qué había nacido. Se redujo drásticamente el número de piezas diferentes y se simplificaron los procesos de producción. La empresa dejó de intentar hacerlo todo y se concentró en lo que mejor sabía hacer: bloques que se conectan entre sí y despiertan la imaginación. Esta elección, aunque dolorosa, permitió a Lego recuperar el control de sus costos y mejorar la calidad de sus productos. Uno de los movimientos más inteligentes fue escuchar nuevamente a los fans. Lego comenzó a observar cómo jugaban realmente los niños y también a tomar en cuenta a los adultos que nunca habían dejado de amar la marca. Así nacieron líneas como Lego Star Wars, que marcó un antes y un después. Por primera vez, Lego se asoció con grandes franquicias, combinando la fuerza de sus bloques con historias que ya vivían en la mente de millones de personas. El éxito fue inmediato. Los sets se vendían como nunca antes y demostraron que Lego podía ser moderna sin perder su identidad. Poco después llegaron otras colaboraciones como Harry Potter,
Marvel y DC. Cada nueva alianza reforzaba la idea de que Lego no era solo un juguete, sino una forma universal de contar historias. La empresa también abrazó la era digital, pero con inteligencia. En lugar de competir directamente con los videojuegos, los integró a su universo. Videojuegos, películas y series de Lego comenzaron a complementar la experiencia física de construir, no a reemplazarla. Esto permitió que nuevas generaciones descubrieran la marca sin abandonar el juego creativo. Hoy, Lego es una de las compañías de juguetes más grandes y respetadas del mundo. Sus bloques siguen siendo los mismos en esencia, pero su impacto es mucho mayor. Desde aulas escolares hasta coleccionistas adultos, Lego sigue demostrando que la creatividad no tiene edad. La historia de Lego nos deja una lección clara en crecer. No siempre significa hacer más cosas, sino hacer mejor lo que ya haces bien. A veces, para avanzar, primero hay que recordar de dónde vienes. Y Lego, un pequeño taller de madera que nació en Dinamarca, nos enseñó que incluso las piezas más simples pueden construir algo verdaderamente extraordinario. Gracias a todos por acompañarnos en este recorrido por la historia de Lego. Si disfrutaste el video, no olvides suscribirte y darle me gusta. Hasta la próxima historia de grandeza.